Pero estamos en la mañana de hoy con el legislador porteño Eduardo Epstein, un legislador por Diálogo por Buenos Aires, para hablar también de lo que fue una tragedia y de lo que pudo ser una tragedia hace días nada más con el susto que nos pegamos todos los porteños con esa grúa allí en Las Cañitas, y lo que fue indudablemente el último antecedente grave, el gimnasio, el derrumbe en Villa Urquiza, ¿no? Y siempre tienen como un denominador común, la falta o la ausencia de controles previos como para que esto se evite. Sí, la verdad que sí, porque si vamos a la cuestión del gimnasio, donde hubo problemas serios en el apuntalamiento justamente, y lo comparamos con esta situación de la grúa, si bien son situaciones distintas, es altamente probable que la cuestión de la grúa, el origen de este accidente haya sido también el problema de la sustentación de la propia grúa, porque estamos hablando de un barrio como Las Cañitas, donde el suelo tiene características, digamos, no olvidemos que estamos en zona de relleno, muy cercana a la costa. Yo creo que hay un problema de fondo. La gran pregunta es, ¿quién controla qué tipo de grúas se ponen? Porque, ¿por qué una grúa pluma como la que se puso y como las que vemos todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, plumas, las grúas plumas altísimas, sino una grúa trepadora que va creciendo según va creciendo el nivel o la altura del propio edificio? El Estado no tiene nada que decir en este tema. Nosotros, después del desastre del gimnasio en Villa Urquiza, aprobamos una ley en la legislatura por la cual el Estado debe inspeccionar las obras en el momento cero, es decir, en el momento de la excavación. Y justamente la instalación de los elementos auxiliares, como puede ser una grúa, es en ese momento. Esta ley fue aprobada en el mes de septiembre del año pasado. Desde entonces el gobierno de la ciudad no hizo absolutamente nada, ni la reglamentó. Estamos con ausencia total de reglamentación en lo que tiene que ver con el control de este tipo de cosas, y además lo que marca de alguna manera también el sentido que el gobierno de Macri le da a la cuestión del control es que en el presupuesto de este año hay una reducción sensible del presupuesto para inspecciones. Pensemos que se está planteando a nivel de metafísicas una reducción a la mitad de la cantidad de inspecciones este año respecto de las que se hicieron el año pasado, en términos del financiamiento de las inspecciones, con lo cual se nota una falta de voluntad política respecto del fortalecimiento del control, que es justamente lo que en la ciudad de Buenos Aires se está notando que está ausente en un momento de un gran auge de la construcción, donde cualquiera construye y donde yo suelo decir hay una caída además en el nivel de calidad de la construcción. Claro, usted habla del nivel y la calidad de la construcción y de los grandes emprendimientos, sobre todo en la zona de Caballito, ¿no? Villa Urquiza ahora también le sigue con un crecimiento realmente importante. Uno imagina que debería haber un batallón de inspectores dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires intentando que todo, sobre todo después de la tragedia, ¿no? Como para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Es así? No, todo lo contrario, como le digo, han reducido a la mitad el presupuesto para inspecciones. Y no hay, digamos, no hay una voluntad política. Mire, el otro día vino el jefe a la legislatura, el jefe de la Agencia de Control de la Ciudad. Ibáñez. Sí. ¿Sabe a qué vino? Vino a plantear la derogación de la ley que marca qué características y qué condiciones deben reunir los natatorios en la Ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros aprobamos una ley el año pasado que era muy exigente en términos de salubridad, características constructivas, etcétera. La agencia de control ningún natatorio cumplió con estas condiciones durante este año. Entonces, ¿qué hizo la agencia de control? En lugar de sancionar a los natatorios o ir y de alguna manera propender a que se cumpla la ley, viene y dice, no, esta ley no sirve porque los natatorios no la cumplen. O sea, quiero decirle, la falta de voluntad política del gobierno de Macri en términos de lo que debe ser el control es altísima, y al mismo tiempo hacen situaciones de maquillaje, como el otro día esto del simulacro de explosión, o 3 días antes con respecto a la basura, que no han hecho tampoco absolutamente nada, ir con una banda de chicos de rock a hablar del eco-rock, etcétera. Todo es marketing publicitario, pero en el fondo estamos, la verdad, que en una situación complicada. ¿De qué sirven los simulacros si después reducimos a la mitad el número de inspectores del legislador? Bueno, es lo que estamos hablando, digo, todo maquillaje, todo marketing, todo publicidad, digamos, la gran parte de una gestión que se juega en la cuestión publicitaria, pero que en las cuestiones de fondo, como le estoy comentando, está absolutamente ausente. Yo le pregunto a cualquier vecino de Buenos Aires si se entera que al lado le ponen una grúa pluma. Digo, uno está tomando sol en una terraza y de repente le aparece una grúa. ¿Le preguntaron al vecino lindero? ¿Le informaron respecto de que iban a poner una pluma? ¿Hay un seguro de terceros por si ocurre algo? ¿Están obligados los constructores a tener un seguro por si algo ocurre? Nada de esto se controla en la ciudad de Buenos Aires. Usted nos decía que esos son terrenos
blandos de la ciudad de Buenos Aires porque están cerca del relleno y cerca del río. En Las Cañitas sí. Es decir, en ese terreno una grúa de esas características, digamos, inicia un estado crítico dentro del terreno, del suelo. Alguien se equivocó. No soy arquitecto, pero... Alguien se equivocó, alguien metió la pata, si no, no hubiera ocurrido esto. Digamos, seguramente hay una falta de cálculo, lo que sea. Yo, digamos, no están todavía terminados los peritajes. Yo me atrevo a decir que es una zona particularmente compleja por las características del suelo y que seguramente hubo un problema en la sustentación de la grúa. Desde la legislatura, ¿qué se va a hacer sobre este tema? ¿Se va a pedir, se han pedido informes? ¿Ibáñez va a regresar como para dar explicaciones de este tema? Nosotros el otro día tratamos de preguntarle a Ibáñez, que se negó a contestar, porque dijo que venía por el tema de los natatorios. Hemos presentado un pedido de informes bastante profundo respecto de toda la cuestión de las grúas. Y yo creo que aparte de eso hay que exigir que Ibáñez vuelva, y además en el presupuesto no podemos permitir esto de la reducción del 50% de la cantidad de inspecciones. Bueno, un tema que vamos a seguir, Epstein, porque me parece que es sensible para los vecinos, pero lo saco de este punto, lo meto en lo estrictamente político. Vamos a hablar de elecciones, pero también tenemos que hablar de presupuesto, ¿no? De presupuesto para la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve? ¿Qué pasa? Bueno, el año pasado Macri no consiguió que se le aprobara el presupuesto y no lo consiguió básicamente porque era un presupuesto que, teniendo el más alto nivel de ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires en su historia, medida en el indicador que usted quiere, era igual. Macri planteaba un aumento de impuestos, planteaba mayor nivel de endeudamiento y planteaba gobernar con déficit. En lo que tiene que ver con el aumento de impuestos, de alguna manera lo consiguió con el apoyo de la coalición cívica, que lo acompañó en lo que fue la votación tarifaria del mes de diciembre, y con lo cual mantuvo un incremento en lo que es la alícuota de ingresos brutos. O sea que esa parte está terminada porque ahí sí consiguió aprobar. Lo que tiene que ver con el gasto, yo creo que va a tener que hacer modificaciones importantes para que se lo podamos aprobar. Creo que en estos días el macrismo está planteando algún cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con el gasto social, el gasto en vivienda, etcétera, porque era un presupuesto que incrementaba de nuevo, como decíamos antes, la cuestión de la publicidad, la cuestión de las cosas que se ven en el espacio público por sobre educación, por sobre salud, por sobre vivienda, que son las áreas críticas donde yo creo que hay que incrementar los presupuestos. Desde el macrismo acusaron de que no se le había aprobado el presupuesto, porque justamente como al Estado Nacional la oposición no lo había apoyado a la hora del presupuesto. Esto era una suerte de venganza. Mire, la verdad que el macrismo suele decir estas cosas, suele victimizarse, hablar de grandes conspiraciones. La cuestión era muy sencilla. Mire, si usted tiene el más alto presupuesto de la historia, yo le pregunto, ¿se tiene que endeudar? ¿Hace falta comprometer los recursos de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos años? Y además comprometerlos ¿para qué? Para transferirlos fundamentalmente al sector privado. Porque todo lo que tiene que ver con gasto en educación, con gasto en salud, con gasto en vivienda, con gasto en inspecciones, digamos, para que haya mayor control, como decíamos recién, se reducía. Entonces es muy difícil aprobar un presupuesto de estas características. Y también, mire, el macrismo sabe lo que consiguió, que toda la oposición en conjunto se lo vote en contra al presupuesto. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El macrismo o la oposición? Porque digo, suponer que la coalición cívica, el kirchnerismo, nosotros, digamos, nos ponemos todos de acuerdo para ir contra Macri, mire, es porque efectivamente ese presupuesto era impotable. Es más, Lelita Carrió tenía un acuerdo con Pinedo en el Congreso Nacional para tratar de acompañarlo, porque están juntos en la oposición en lo que tiene que ver con respecto al gobierno nacional. Y los propios diputados de la coalición no pudieron sostener ese acuerdo, porque el presupuesto era impresentable. Esta es la verdad. En el final, le voy a pedir un imposible, en una línea. 2011, año electoral en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le dice al vecino acerca de lo que va a ser este diálogo complicado a nivel político? Mire, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para juntarnos, los que somos opositores consecuentes, digamos, a este gobierno de Macri, porque la verdad que el gobierno de Macri expresa claramente lo que es el modelo que la derecha tiene para este país. Como le digo recién, un gobierno que disminuye los gastos sociales, un gobierno que plantea mayor nivel de endeudamiento, que plantea regresar a la década de los 90 y que además lo está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que 4 años más de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires serían letales para lo que es la historia de nuestra ciudad. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por ponernos de acuerdo, por juntarnos para poder ganar las próximas elecciones. Eduardo Epstein, muchas gracias. Gracias a ustedes.